El hermano Andy nos va a contar cómo él llega después que se convierte a Cristo, cómo él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Primero, en corto tiempo, ¿cómo tú recibes a Cristo? Recibí a Cristo en el 98 en la universidad a través de un moreno. Tú te conviertes en el 1998. 1998, saliendo de la escuela superior, la high school, entrando a la universidad, conocí a un moreno en la universidad que estaba evangelizando, me evangelizó y empezó literalmente a trabajar conmigo como por 6 meses. Él te ministraba Constantemente, y a lo último, porque ya no lo aguantaba, decidí ir a la iglesia y en ese momento aceptar al Señor. Pues él comenzó a persistir Por 6 meses. para que vaya a la iglesia. La Biblia dice forzarlo a entrar. Sí. Y yo me le escondía, le decía, no tengo transporte para ir, no puedo ir. Él me pagaba taxis, hacía todo. Y gracias a ese hombre, que no me recuerdo el nombre, pero siempre oro por él, porque fue el puente que el Señor usó para conectarme a él. A través de él conociste a Cristo. Conocí al Señor. Pero tú no tuviste desde el 98 hasta... No. Tú tuviste un tiempo que como decimos, te descarriaste. Sí, correcto. Duré un tiempo que me descarrié de Nueva York, nos mudamos para Kansas en el 2003. En ese tiempo tuvimos un encuentro fuerte con el Señor en una pequeña iglesia. Mi esposa aceptó al Señor en ese tiempo. Ella siguió fiel, yo me descarrié. Duramos ¿Te un descarriaste? tiempo. Correcto. No tuve una persona que me enseñara, que me discipulara. Y como no tenía esa persona, me fui al mundo. Exacto. Ahora, cuando tú vienes entonces de nuevo y te reconcilias con el Señor, Empezamos a asistir a otra iglesia y el detalle era que yo estaba en la calle viernes, sábado, domingo. Y me recuerdo que cada vez que yo llegaba a la casa a las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana, siempre encontraba a mi esposa orando. Yo decía que la encontraba esperando por mí, pero ella siempre estaba orando. Estaba en la mesa y estaba clamando, estaba orando. Y orando por ti. Orando por mí, por mis hijos, por la casa, por todo. Y yo me recuerdo que yo estaba tan endemoniado que yo le decía a ella, sigue orando a ver si Dios me toca. Ora bastante, a ver si Dios me Que toca. quizás Dios me toque. Sí. Pero en mi ignorancia estaba declarando palabra para que el Señor me tocara, y la oración de ella también fue algo fuerte que hizo que yo viniera a los pies del Señor. ¿Cómo, tú te acuerdas cómo te convierte otra vez? ¿Cómo vuelve? Un día yo llegué de la calle y estaba un poco tomado, y me recuerdo que me dice, quédate con los muchachos. Y como los muchachos, los hijos míos para ese tiempo no eran fáciles, yo dije, no, mejor vamos para la iglesia. Y yo dije, me voy a sentar en la última fila de atrás y me pongo como que estoy orando. Para que no crean que eres o no eres cristiano. Exacto. Cuando yo llego a la iglesia, estoy en la última fila orando, algo me hace sentarme en la primera butaca del frente. Y cuando me siento en la primera butaca del frente, yo veo un señor que está en el piano y se empieza a mover de un lado y se mueve del otro y se mueve para allá y se mueve para acá. Y me queda mirando. Y cuando me queda mirando, yo dije, si este tipo me dice algo, va a haber problema aquí. Estaba medio borracho todavía. Y me recuerdo O sea, tú llegaste borracho a la iglesia. Sí, porque yo había amanecido en la tomando. calle. Llegué como a las 5:30 de la mañana a la casa. Y como a las 9 mi esposa me dice, o nos vamos para la iglesia o te quedas con los muchachos. Yo dije, nos vamos. Y cuando estoy ahí, este hombre empieza a moverse de un lado y empieza a hablar en lengua. El pianista comenzó a hablar en lengua. Yo sentí como un punzón en mi corazón. Mientras él oraba en lengua. Tú no entendías, Yo no entendía. Pero sentía algo. Pero sentí algo. Y yo en ese momento lo que hice es que me asusté, porque él no me quitaba la mirada de encima. Y yo lo veo todo peludo, hasta se había volado un botón de la camisa. Y yo dije, si este tipo me dice algo, va a haber problema. Y en una, cuando yo bajo la cara y vuelvo y la levanto, lo veo al frente. Y en ese momento me dice, así te dice el Señor. Yo me quedé frío, pero sentí una reprensión fuerte. Un temor. Y cuando él me empieza a hablar, él me dice, anoche te iban a matar y yo metí la mano por ti, dice el Señor.
Cuando él me dice eso, yo me levanto y miro a toda la iglesia a ver quién fue que le contó. Que le contó lo que y te había pasado eso. Sí, porque en la noche anterior a mí me iban a robar la camioneta. Yo tengo una camioneta y cuando salí a buscarla, porque yo trabajaba en una discoteca haciendo show y rapeando y todo esto. ¿O tú rapeabas? Sí. Pero ya Cristo me liberó de eso. Qué bueno. Cuando yo salgo a de la discoteca y voy a mi camioneta, porque se me habían quedado unos lentes que era con los que yo hacía el show, había un tipo que tenía mi camioneta abierta. Yo siempre andaba con un machete en la camioneta y una varilla larga, que yo decía, con esto me defiendo. Yo tiro y... No tenía a Dios, hermano. Imagínate. Y cuando estoy ahí que salgo, literalmente, pastor, quedé frisado. Le iba a decir algo al tipo, pero no le pude decir nada. Y me quedé frisado y lo que le dije fue, ¿cómo abriste mi camioneta? Y en ese momento me recuerdo que como a los 10 segundos como que desperté y dije, ¿dónde está? Se me había desaparecido. Saqué mi machete, saqué la varilla y quería buscarlo. Cuando lo voy a buscar, me paro al frente de la camioneta, pero no cruzo. Cuando estoy parado ahí, me enojo, me monto en la camioneta, le doy de reversa, la saco y la pongo alante de la discoteca. En ese momento me llama security y me dice, de las de seguridad, me dice, mira, el tipo estaba al frente y me enseña el video con una pistola afuera. O sea que si yo hubiese salido con el machete, me hubiese matado. Volviendo atrás en la madrugada, en la mañana, cuando fui a la iglesia, que este hombre me dice, anoche te iban a matar y yo metí mi mano para que no te mataran. Dame un segundo. ¿Sabe qué don operó allí? El don de ciencia. Ve lo importante que es tener los dones del Espíritu Santo funcional. Por el don de ciencia, él comienza a ser capturado otra vez por la presencia de Dios. Y cuando él me dice eso, lo primero que yo pensé fue, alguien le contó. Y yo me paro y empiezo como a examinar y a buscar a ver si reconocía a ver quién alguien estaba en esa fiesta. Exacto, que le había contado. Que le había contado. Cuando no veo a nadie, yo me sorprendí y estoy temblando por dentro, pero no sé qué me está pasando. Y estoy sintiendo que, como muchos le dicen, la resaca o que estaba medio borracho todavía se me está yendo. En ese momento, yo me sorprendo y le digo, ¿cómo tú sabes esto? Y me sigue diciendo, para que tú veas que es Dios, yo te estoy llamando. Cuando yo te llamé, que no me hiciste, me empezó a contar mi vida. Y yo todavía estoy como que dudoso. Y en una él me dijo, para que sepa que es Jehová tu Dios que te está llamando. Me dijo algo en el oído que nadie sabía, que yo estaba a punto de cometer adulterio esa noche y no lo hice. Porque algo me empezó a atacar esa noche. El don de ciencia, revelando lo que quería y lo que había hecho. Y en ese momento cuando él me dice, yo no permití que te acostara con esa mujer porque el diablo ya te había dado una sentencia de muerte y ya estaba a punto para morir. Cuando él me dice eso en ese momento, yo dije, esto es Dios. Y me recuerdo que en ese momento yo me tiré de rodillas y empecé a llorar, a pedirle perdón al Señor. En la iglesia. En la iglesia. Porque yo lo que estaba era descarriado. Conocía a Dios, pero no había experimentado lo sobrenatural hasta ese momento. Cuando estoy llorando y estoy ahí, recuerdo que vinieron otras personas y me empezaron a orar, me pusieron las manos. Y cuando me están poniendo las manos y están orando por mí, empezaron a hablar en lenguas. Otra vez hablando en lengua. Era un grupo como de 3 personas, pero yo escuchaba como a miles. Y escuchaba lenguas diferentes, escuchaba chino, alemán, español, francés. Escuchaba idiomas diferentes que nunca había escuchado en mi vida y muchos que había escuchado, pero que no entendía. Y en ese momento yo empecé a sentir como que salían cosas de mi cuerpo. Y en ese momento el Espíritu Santo me liberó y como a los 4 o 5 minutos empecé a hablar en lengua. En ese mismo instante. Y nunca había hablado en lengua. Nunca había hablado en lengua. Ese día te bautizó el Espíritu Santo. Me bautizó el Espíritu Santo. Wow. Entonces empecé a hablar en lenguas, fui bautizado. En ese momento mi vida cambió por completo. Ya el deseo que tenía de ir a la discoteca, de enamorar mujeres, de estar bebiendo, todo se me fue. Todo se me fue en ese momento.
Pero después tuve una recaída, porque empezaron los amigos a llamarme. Ven, que vamos, que te invito, que tú no, eres rapero duro, que tienes que volver. que tú tienes que hacer la fiesta, que esto y que lo otro, que sin ti no es nada, que tienes que volver y empezar. Y volví a acceder después de los 3 meses y fui a la discoteca. Cuando estoy en la discoteca, yo estoy mirando literalmente, mis ojos espirituales se abren por primera vez. Literal. Literal. Y yo empecé a mirar los demonios cómo se pasaban de un cuerpo a otro. En la discoteca. En la discoteca. Wow. Mientras las personas estaban bailando y estaban en la discoteca, yo miraba quizás 10, 15 veces más demonios que personas. Y yo miraba cómo pasaban de un cuerpo a otro. ¿Y qué tú comenzaste a pensar cuando viste eso? No, en ese momento yo me espanté. Te asustaste. Y yo dije, le echaron algo a la bebida. Porque no había experimentado lo sobrenatural. Y cuando yo hago así, yo pongo la bebida a un lado, pero después yo dije, yo no estoy bebiendo. O sea, es la primera bebida, o sea, no estoy borracho, es el primer trago que me estoy dando y no lo he terminado. Empecé a beber agua y estoy mirando y algo me dice, vete, 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 tú no perteneces aquí. Y agarro, hablo con la persona con la que había ido y le dije, vámonos, y me fui. Me fui de ese lugar. Después de ahí había una campaña, pasó el proceso de que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, había hablado en lengua, pero no tenía una persona que me enseñara y me instruyera. ¿A cómo desarrollar más eso? El don. Y lo que hacían en ese tiempo era que me apagaban. Cuando hablaba en lengua o cuando el Espíritu Santo quería usarme en un don de ciencia, de profecía, lo que hacía eran como que me frenaban. Y llegó el tiempo que ya yo me sentía como que me estaba secando. Y me recuerdo que para ese tiempo usted dio una campaña con el profeta Miguel Grullón en la 948 y estaban predicando sobre cuando el ángel desciende y mueve las aguas. Ay, ay, ay. Y en ese tiempo la iglesia era un poco, no era tan encendida. Y me recuerdo que usted estaba predicando y usted le decía a Miguel, es que ustedes no entienden qué es lo que está pasando. Y nadie pasaba al frente. Y cuando nosotros íbamos a pasar, yo le pongo la mano a Nelis para que no pase y le digo, no es el tiempo, ellos nos van a llamar. Y me recuerdo que en ese momento empezó un proceso muy fuerte en la iglesia donde estábamos anteriormente, en la forma como el Espíritu Santo empezó a usarnos. Y cuando estábamos ahí, usted dice en ese momento que el Señor iba a sellar ministerios y iba a empezar a ungir a diferentes personas. Y me recuerdo que el profeta Miguel Grullón se pone un paño en la cabeza y le dice, Harrigan, pásame el aceite. Y cuando le pase el aceite, a los primeros que llama es a nosotros y nos unge. Desde ese momento de nosotros ser ungidos, en ese punto, empezamos a experimentar cosas sobrenaturales. Empecé a mirar cosas sorprendentes, pero no tenía quien me enseñara. Y al no tener quien me enseñara y cómo de seguir desarrollando el don, poco a poco se me estaba apagando. Hasta que después hubo otra campaña con el profeta Sergio García. ¿O tú estabas de campaña en campaña? Sí. Y me recuerdo que yo leí en la Biblia un versículo que me marcó en esa semana, que es Juan 14:26, que dice, sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo he dicho. Cuando yo leí este versículo, yo lo empecé a hacer mío y empecé a leer más del Señor. Y empecé a pedir al Espíritu Santo que me recordara lo que Él había dicho, lo que Jesús había dicho, había enseñado. Y me recuerdo ya que en la iglesia en donde estábamos, ¿puedo contar otro testimonio? Sí, claro. Ok. Estábamos en esa iglesia, yo le dije al Señor, ok, ya yo entiendo que tú me bautizaste, hablaba en lengua, pero yo quiero ver tu gloria, yo quiero que tú manifiestes tu poder. En esa iglesia habían solamente familias, estaba Ariel, Scarlett, Ramona, Onelis. Y como habían más familias, como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. La primera vez que hice 3 días de ayuno, y fue la semana en donde el diablo me ofreció, imagínense un restaurante, la gente venían a ofrecerme comida.
Y me recuerdo que estoy en esos 3 días de ayuno, pastor, y después que salgo de los 3 días de ayuno, el pastor que tenía anteriormente me pone a predicar. Y yo le dije al Espíritu Santo, si tú en esta noche no haces algo, yo no predico más. Y no lo estoy haciendo por prepotencia, sino yo quiero ver tu poder y yo quiero que los demás vean tu poder en mí. Y me recuerdo que esa noche fue lo más sobrenatural que nosotros, o que yo experimenté en mi vida. Dios te usó esa noche. De una forma increíble. No pudiste casi dormir cuando llegaste a la casa. No, yo duré pensando en lo que me ha pasado. 3 días que yo dije, yo quiero seguir buscando a Dios. Porque yo dije, si 3 días de ayuno hicieron todo esto. Yo me recuerdo que estaba Oneli Sánchez, que es la tía de mi esposa. Yo me recuerdo que yo la veo a ella y se me muestra una imagen en mi mente. Y yo la veo ungiendo a su esposo como a las 3 de la mañana. Y veo que el Señor me dice, escucho la palabra 4 días. Y ahí yo deduje, lo ungió en 4 días. Y yo le dije, así te dice el Señor, tú ungiste a tu esposo hace 4 días en la madrugada. Cuando le dije eso, ella empezó a gritar. Sí, se volvió loca. Porque dijo, ¿cómo tú sabes esto? El ex esposo de mi suegra estaba así. Como que no creía. Y el Espíritu Santo me dice, dale 3 golpes en el corazón. Y yo me le acerqué y solamente le di 3 golpes. Al tercer golpe cayó llorando como un niño. Llorando. Y luego él decía que la presencia que él sintió en ese momento fue tan fuerte que fueron muchas emociones juntas, que lo que hizo fue llorar. Y hubieron muchas manifestaciones, milagros. El Señor habló me usó con un don de ciencia terrible. O sea que en cuanto comenzaste a buscar a Dios, comenzó no solo el don de lengua a fluir más, sino que se añadió el don de ciencia. Amén. Porque tú comenzaste, entonces tú tienes el don de ciencia. Amén. Que fue regalado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ese don hay que alimentarlo. Así es. Y hay que desarrollarlo. Pero tú me habías contado que cuando viniste a la iglesia, en algún momento hubo un impacto. Sí, porque una cosa es recibir el don y otra es mantenerse lleno. Correcto. Y el problema que yo tenía era que el lugar donde estaba no me mantenía lleno. Sentía que te drenaba. Sí, la atmósfera en donde estaba no era adecuada para yo seguir desarrollando lo que el Señor ya me había entregado. Y me recuerdo que yo iba a la iglesia, a Casa de Dios, constantemente, como nosotros no teníamos la radio en ese tiempo. Sí. Él tenía un programa de radio y pagaba, yo me acuerdo, algo ahí, ¿no? Sí. La iglesia era a las 6 de la tarde, los domingos. Y para ese programa de radio, me dice el pastor que yo tenía en ese momento, me dice, vamos a hacerlo. Y yo me metí por fe y después me dice que no podíamos hacerlo. Pero yo seguí predicando la palabra a las 5 de la mañana. Se llamaba Despertando con el Espíritu Santo el programa. Wow. Me recuerdo. Deberemos retomar ese programa. Despertando con el Espíritu Santo. Estás comenzando tu día con Dios, despertando. Captúrelo a alguien ahí, que no sea la gente en las redes, que una vez lo agarra. Sí. Despertando con el Espíritu Santo, sería bueno. Y me recuerdo que usted estaba orando y estaba diciendo sobre su experiencia cuando el Espíritu Santo lo sacó del cuerpo y lo llevó a un lugar que le empezó a mostrar todas las cosas. Y esa experiencia me marcó. Y usted empezó a orar por todas las personas. Y cuando en ese momento que estábamos recibiendo la oración, yo me puse al frente y usted oró por mí. Cuando oró por mí, yo empecé a sentir como que algo nuevo se despertó. Y en ese momento yo creí en la palabra que dice que por imposición de manos nosotros recibimos la unción. Y yo dije, recibí algo fresco. Amén. En ese momento yo dije, recibí algo fresco, por ahí vinieron los ataques. Porque mis ojos se me empezaron a abrir, literalmente. Y usted había predicado una vez cómo el Espíritu Santo le había permitido salir del cuerpo y que fue una experiencia sobrenatural. Yo empecé a pedirle esa experiencia al Señor. Y en un momento estaba arrodillado en el piso y estaba orando. Y yo sentí como que mi cuerpo
como que me convertía como en Hulk y empezaba a salir. En ese momento, como cuando yo salí del cuerpo y empecé a mirar el mundo espiritual y empecé a mirar los demonios, cómo se movían, fue tan poderoso que yo agarré, me desperté otra vez, Asustado. prendí la luz, la dejé prendida y me acosté y me tuve que dormir como eso de las 8 a las 9 de la mañana. Claro, porque era algo nuevo. Le estoy hablando como algunos 8 años atrás más o menos. Bueno, yo pienso que hemos oído, hay que invitarte igual que Virginia otra vez para que siga contando la segunda, la tercera, la cuarta y la 20 por parte Sí. de lo que Dios ha estado haciendo. Cuando tú contaste sobre salir del cuerpo, yo he salido algunas veces, mi esposa más, pero mi hermana, yo tengo una hermana llamada Ironelli, ella va a la iglesia, pero son de esa gente que voy y no voy, pero ella me contó una experiencia que me atrajo mucho la atención y ahora el Espíritu Santo me pone en mi espíritu esa experiencia. Oye, ¿cómo le pasó a ella? Ella no es una persona profunda así como nosotros que está orando. Ella va a la iglesia, se sienta ahí tranquila y no se mueve, está tranquila. Pero no es tan... necesita venirse para acá para que se encienda. Entonces ella me dice, yo tuve una experiencia 2 veces, y ella me cuenta, que ella se arrodilló a orar en su casa, a orar normal. Y cuando ella se levanta, que termina de orar y abre los ojos, ella dice, ¿dónde estoy? Dios la llevó a otro lugar y donde ella se para y dice, oh, pero yo estaba en mi casa, ¿qué hago yo aquí? Y ella ve cuando pasa una muchacha y la muchacha dice unas cosas y todo lo que la muchacha hace ya lo ve y ella vuelve otra vez y cuando abre los ojos está en el cuerpo. O sea, Dios la sacó del espíritu y la llevó literalmente. Y luego ya llamó a la muchacha por teléfono y le digo, tú hiciste esto y dijiste esto y esto. Ese es el don de ciencia. El don de ciencia no es un pensamiento vago que nace de una fuente emocional. El don de ciencia viene por el espíritu. Por eso el profeta Eliseo le dijo a Giese, no estaba mi espíritu contigo cuando tú dijiste, tomemos del manto y de la riqueza de aquel general. O sea, el don de ciencia es real. Es real. No es que vas a cerrar los ojos hasta que tú force ver, no, es que vas a verlo. Entonces, lo que podemos visualizar con el hermano Andy es que Dios lo bautiza y como evangelista, Dios le dota de dones. Como él es un predicador, él tiene don de sanidades, tiene el don de hacer milagros, tiene el don de fe seguro y sobre todo el don de ciencia. Ahora, hay que desarrollar esos dones. Y hay que continuar fluyendo en ello, porque mientras más tú fluyes, más recibe, más experiencia tiene y más crece. Entonces aquí vemos a una persona que en cuanto lo bautice el Espíritu Santo, comenzó a experimentar los dones del Espíritu Santo.